La colosal población de China es un concepto difícil de entender para los occidentales. Con una población de 1.400 millones de personas, vive más gente en China que en toda Europa, Norteamérica y Australia juntas. Cerca de un 18% de toda la población mundial es china, mientras que el país ocupa el tercer lugar en cuanto a extensión territorial. Pero tras esta titánica población y este enorme territorio, más de la mitad del terreno chino está prácticamente vacío. Si dibujas una línea diagonal a través del país desde la helada ciudad de Heihe, en el noreste, hasta la tropical Tengchong, en el suroeste, encontrarás que un increíble 94% de los 1.400 millones de chinos vive al este de esa línea, en el 43% del territorio, mientras que solo un 6% de la población vive al oeste de la línea, en el 57% del territorio restante. El este de China es el hogar de más de 1.300 millones de personas, con una densidad de población parecida a la de Inglaterra, mientras que el oeste solo es habitado por 84 millones de personas, con una densidad de población similar a la de Bolivia. La diferencia entre estas dos mitades de China es todavía más visible desde el espacio, en donde puedes ver las brillantes luces de la civilización en el este, en contraste con la casi completa oscuridad del vacío en el oeste. Así que, como los Estados Unidos en el siglo XIX, la China del siglo XXI tiene una vasta, subdesarrollada y pobremente poblada mitad occidental. Pero, a diferencia de en los Estados Unidos, el problema en el oeste de China ha permanecido sin solución, aún siendo conocido desde hace cientos de años. Hace casi un siglo, en 1935, un hombre llamado Hu Huangyong dibujó este mapa con esta línea atravesando China que se publicó en la revista geográfica china. Él señaló que por aquel entonces el 96% de la población de China vivía al este de la línea, mientras que solo el 4% vivía al oeste de ella. En ese momento, la población de China solo era un tercio de la que es a día de hoy, siendo de aproximadamente 500 millones de personas, y su territorio era notablemente mayor, ya que también comprendía Mongolia. En el siglo que ha pasado desde que se dibujó ese mapa, China ha perdido Mongolia. Su población se ha disparado hasta multiplicarse por 3, alcanzando los 1.400 millones de personas, y el país ha sufrido el enorme caos y los altibajos de la invasión japonesa, el comunismo y el milagro económico que hizo multiplicar el PIB por cápita 17 veces en solo 4 décadas, lo que ha convertido a China en la segunda economía del planeta. Y aún con todos estos cambios, el balance de población entre el este y el oeste de China ha permanecido relativamente igual en este siglo y desde los anteriores, y nadie ha sido capaz de solucionarlo. Así que, ¿por qué ha existido este problema demográfico desde hace tantos años? Pues hay muchas razones para ello, pero primero vamos a echar un vistazo a la geografía china. La respuesta fácil sería que simplemente la parte este del país es más cómoda para el surgimiento de una civilización y para el sustento de una gran población, y es que de hecho lo es. Tiene grandes llanuras en el norte con una temperatura agradable, que reciben bastante lluvia y que son fáciles de cultivar y desarrollar, ya que acogen a 2 de los mayores ríos del planeta. Luego tienes enormes planicies y altiplanos en el sur, que reciben aún más lluvia y tienen una temperatura aún más cálida. Protegiendo estas planicies se encuentra una cordillera gigante de montañas que se unen casi de manera continuada desde el norte hasta el sur, excepto por un pequeño corredor aquí, siguiendo el río Yangtze que lleva a la cuenca de Sichuan. La cuenca de Sichuan es una enorme planicie escondida, completamente rodeada por montañas y separada por estas del resto de planicies del este de China. No es sorprendente que cuando comparamos lado a lado un mapa topográfico del país con uno relativo a la densidad de población, las planicies del noreste y el sureste, junto con la cuenca de Sichuan en el centro, concentren casi el total de los 1.400 millones de chinos, ya que las llanuras y las cuencas son, de manera natural, los sitios más sencillos para crear granjas, desarrollar ciudades y concentrar grandes poblaciones, que acaban evolucionando en civilizaciones, reinos e imperios. La realidad es tan simple como que las planicies del este de China son algunas de las mejores y más ricas tierras para desarrollar la agricultura que pueda haber en el planeta, mientras que las tierras al oeste de la línea son algunas de las más hostiles e inhabitables que puedes encontrar fuera de los polos o Groenlandia. En ciertas áreas, estos territorios pueden ser peores para la vida humana que el desierto del Sáhara.
La tierra aquí está completamente cubierta de altísimas montañas o vastos y secos desiertos, lo cual no es exactamente lo mejor para desarrollar una nueva civilización, pero estos biomas son todavía peor de lo que parecen. Los enormes Himalayas en el sur son la cadena montañosa más alta del mundo y proyectan una sombra climática tan grande que se extiende por todo el altiplano tibetano y los desiertos encima de él, bloqueando toda la lluvia que sí recibe el este de China. Nubes llenas de agua provenientes del Océano Índico traen el monzón, lo cual inunda periódicamente la India, Bangladesh y Myanmar, pero la cordillera del Himalaya para en seco estas nubes e impide que puedan atravesarlas hacia el oeste de China. Esto hace que la lluvia casi nunca sea capaz de escalar los 8.000 metros de muralla geológica que imponen las montañas, dejando las tierras atrás de la cordillera como unas de las más secas del planeta, siendo así que la agricultura tradicional en el altiplano y los desiertos sea completamente imposible. Y si la vida humana no fuera inviable por la falta de lluvia, lo sería por las temperaturas. La gran sombra climática que aportan los Himalayas es lo que ha creado los desiertos del Gobi y de Taklamakan, pero es su ubicación, tan cercana a Siberia, lo que hace que sufran enormes variaciones térmicas. Heladas rachas de viento provenientes del Ártico llevan a los desiertos a temperaturas de hasta menos 40 grados en invierno, mientras que en verano pueden dispararse hasta superar los 45 grados. Las temperaturas en los desiertos del oeste de China pueden llegar a tener una variación de 35 grados en un periodo de 24 horas, y para empeorarlo, los desiertos se están expandiendo. Así como los terroríficos conquistadores nómadas que vinieron de estas tierras durante cientos de años para saquear y colonizar las zonas agrícolas de China, la arena se está expandiendo, apropiándose de terrenos fértiles a una velocidad de 3.600 km² todos los años. Eso significa que cada año la arena del desierto del Gobi está arrebatando a China el equivalente a una isla de Taiwán de terreno cultivable. Otro desierto cercano, el de Taklamakan, está ubicado en una región llamada la Cuenca del Tarim, con temperaturas brutales en verano e invierno, y con una casi completa ausencia de agua, además de estar completamente rodeado de montañas. Este área no solo tiene un acceso increíblemente difícil, sino que también es especialmente complicado sobrevivir una vez has llegado ahí. Debido a esto, se cree que la Cuenca del Tarim fue el último lugar de Asia al que llegó el ser humano, allá por el año 1800 a.C., evolutivamente hablando, hace un segundo. Como consecuencia de la terrible geografía del terreno que se encuentra al oeste de la línea diagonal, todo ese territorio jamás ha sido capaz de mantener más que unos pocos asentamientos nómadas, mientras que al este de la línea surgió la civilización china, una de las más avanzadas y prósperas de la historia de la humanidad. Esta es la razón por la cual durante eones la enorme disparidad poblacional de China ha persistido. Pero esto nos lleva a otra pregunta. Si más de la mitad del territorio chino es así de inútil, ¿por qué China se empeña en controlarlo? La respuesta, en gran medida, es que en realidad el interior de China no es tan inútil como podría parecer al mirar solo un mapa demográfico. Para empezar, quizá el Tíbet solo tiene una población de 4 millones de personas, pero en este caso, no es la población lo que importa realmente al gobierno chino, sino el agua y la ubicación. Debido a su altitud, que lo pone por encima del resto del mundo, el Tíbet concentra decenas de miles de glaciares que juntos forman la tercera mayor reserva de agua dulce del planeta, por detrás de la Antártida y Groenlandia. Esto ha hecho que se conozca al Tíbet como el tercer polo de la Tierra. Pero no solo por los glaciares, la región es considerada la reserva de agua de Asia, sino porque varios de los más grandes ríos del mundo tienen su origen en el altiplano, como son el río Amarillo, el Yangtze, el Mekong, el Brahmaputra, el Indo o el Ganges. Estos ríos fluyen desde la inhabitada e inhabitable planicie tibetana hasta Pakistán, India, Nepal, Bangladesh, Myanmar, Tailandia, Laos, Vietnam, Camboya y por supuesto China, suministrando agua dulce a miles de millones de personas. El control del Tíbet significa el control del agua, y el control del agua significa el control de toda la gente que depende de ella. Desde la perspectiva china, para poder asegurarse una continua e ininterrumpida fuente de agua para sus dos más importantes ríos, y para poseer la tercera fuente de agua dulce más grande del planeta en un futuro en donde previsiblemente esta será un bien escaso, el control del Tíbet es algo crítico para la seguridad nacional y por ende absolutamente irrenunciable.
Eso explica la ocupación civil y militar que el Tíbet ha tenido durante décadas, pero ¿qué hay de los colosales desiertos al noroeste? Las civilizaciones chinas han tratado de dominar estas inhóspitas tierras durante siglos, principalmente por dos motivos realmente cruciales: la presencia de nómadas que solían asaltar el núcleo de China en el este y el control de las lucrativas rutas comerciales hacia Oriente Medio y Occidente. Primero, la complicada geografía del oeste de China garantiza cierta seguridad para las civilizaciones del este en casi cualquier dirección. Hacia el este y el sur no hay nada más que un gran océano, mientras que hacia el oeste y el noroeste se extienden miles de kilómetros de vastos desiertos y enormes cordilleras montañosas. Solo hay dos debilidades históricas que pueden romper este escudo natural aquí y aquí. En el noreste, el rico valle del río Amarillo se desliza por una planicie sin interrupción hasta la Manchuria y Asia Central. Sin ninguna barrera natural que les detuviera o por lo menos les ralentizara, las hordas nómadas de mongoles, tártaros, hunos y muchos otros que vivían en las puertas del Imperio Chino podían lanzar brutales ataques relámpago para asaltar, saquear y conquistar las ricas tierras que formaban el núcleo del Estado chino. Durante siglos y siglos, decenas de dinastías chinas trataron de parar cientos de invasiones que destruían sus ciudades, construyendo muros y fortificaciones que tras innumerables generaciones acabarían formando lo que hoy conocemos como la Gran Muralla China. El otro punto débil era mucho más reducido y estaba ubicado justo aquí, en una pequeña franja de territorio conocida como el Corredor de Heishi. Esta es una zona extremadamente estrecha que atraviesa el oeste del país, la cual es fácil de recorrer por ser relativamente plana y estar plagada de oasis, los cuales funcionaban como gasolineras o áreas de servicio para los antiguos viajeros e invasores. Flanqueado por montañas en el norte y en el sur y rodeado de algunos de los lugares más inhóspitos del planeta, durante 1000 kilómetros, el corredor Heishi actúa como una carretera natural que se extiende directamente desde las fértiles llanuras del este hasta la cuenca del Tarim en Asia Central en el oeste. Durante milenios, nómadas de Asia Central pudieron usar el corredor Heishi como una gran autopista que les transportaba a ellos y a su temible ejército montado directamente hacia el centro de la civilización china. Esto dejaba a los estados chinos delante de una situación realmente complicada. ¿Era más sencillo defenderse de las hordas y repeler los ataques a su llegada, o realizar campañas militares centradas en la conquista y control del oeste para evitar que los guerreros nómadas pudieran llegar a las prósperas ciudades del este? Durante la dinastía Tang en el siglo VII, el imperio decidió que era más barato optar por las campañas militares. Con largas expediciones de invasión y conquista, expandieron el dominio chino de la dinastía Tang a través del corredor Heishi hasta la cuenca del Tarim, con el objetivo de neutralizar a las hordas nómadas y mantener la seguridad en la ruta de la seda. Así es como el corredor Heishi fue una autopista para las invasiones militares desde Asia Central hasta China y viceversa. También fue una ruta vital para el transporte comercial de caravanas y mercaderes, siendo el camino más importante del noroeste de China. Usando esta ruta, los comerciantes podían enlazar directamente el industrial y agriculturalmente rico este de China con las civilizaciones islámicas de Asia Central y Occidental y desde ahí tener acceso al comercio con Europa. El comercio a través del corredor hizo rica a la China, pero las hordas nómadas que vivían principalmente a ambos lados de él lo interrumpieron. Así que para asegurar que las mercancías pudieran viajar de manera segura y para estar completamente a salvo de las incursiones de las hordas, China expandió su dominio hacia el oeste, llegando casi hasta Occidente. A día de hoy, la mayor riqueza alrededor de la cuenca del Tarim son sus enormes reservas de petróleo. En los años 80 y 90, la Corporación Petrolera Nacional de China descubrió 26 bolsas de gas y petróleo en la cuenca y sus alrededores, las cuales se cree que contienen un aproximado de 1.600 millones de toneladas de gas y petróleo. Actualmente, la cuenca del Tarim provee de más de un 20% del petróleo que China necesita y es de lejos la mayor fuente de energía que posee el Estado chino. Así que estas son las razones por las que a través de los siglos la civilización china se estuvo expandiendo desde su cuna en el este hacia los inhóspitos territorios del oeste. Pero la demografía no es lo único que se ve afectado por la gran línea diagonal.
existe otro factor que claramente diferencia a la China oriental de la occidental, el étnico. China es bastante homogéneo étnicamente, ya que más del 92% de la población pertenece a la etnia Han, pero casi la totalidad de los Han viven al este de la línea. En cambio, la gran mayoría del restante 8%, que está compuesto por múltiples etnias distintas, vive al oeste de la línea, principalmente en los territorios inhóspitos. Los tibetanos viven en el suroeste y los uigures en la cuenca del Tarim en el noroeste. El PIB por cápita es de media un 15% más bajo en la parte oeste del país, en donde habitan las minorías étnicas, que en el industrializado este, en donde predominan los Han. Esta es la razón por la que en toda China solo existe un único uso horario, el más grande del mundo, el cual dicta que la hora en Manchuria o en la frontera con Afganistán es la misma. Porque para Pekín, los 1.300 millones de Han del este industrializado, que viven en su gran mayoría en un solo uso horario natural, son más importantes que los restantes 84 millones de chinos de otras etnias que viven en el territorio occidental. Todo esto representa un gran problema interno para el Estado chino. Teniendo en cuenta que ya están separados económica y temporalmente del este, los tibetanos y uigures se oponen a la autoridad centralizadora del este y China usualmente responde a esta oposición con violencia y represión. Durante cientos de años, China ha tenido su propio modelo de expansión territorial y ha impuesto su destino a las zonas montañosas y desérticas del oeste, y ahora millones de Han están emigrando hacia las zonas vacías del país, más allá de la gran línea diagonal. En nombre del desarrollo económico, China finalmente está tratando de hacer llegar el mundo moderno a su mitad occidental a través de la tecnología, pero entre los tibetanos, los uigures y otras minorías, se teme que su antiguo modo de vida e incluso sus milenarias tradiciones sean aplastadas y borradas en nombre de este mismo desarrollo económico. La cuestión trata ahora de cuánta de la cultura y diversidad de la China occidental será sacrificada en la cruzada del Estado por finalmente y después de siglos desarrollar el oeste.